buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven por este canal. Una vez más, gracias por sintonizarnos, por ubicar el mensaje del resumen del mensaje dominical. Todos los lunes queremos hacer un breve resumen para que usted tenga algo que compartir en su grupo familiar, en su célula. Ayer hablamos el punto 2 de los valientes. El reino de Dios está conformado por ciudadanos valientes, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos valientes. Debe ser una virtud, una característica que define, ¿verdad?, la conducta, el comportamiento de todos los ciudadanos del reino. Gente valiente. Y acotaba que es una condición sine qua non, o sea, sí, solo sí. No puede haber una variación de eso. Eso tiene que tenerlo el hombre que es ciudadano del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los cobardes no tienen parte en ese reino. ¿Me entiendes? Los cobardes, como dice Apocalipsis 21:8, ellos van a un lugar de fuego, de azufre, de tormento permanentemente. O sea, si los cobardes están allá, los valientes están en el otro extremo. Así que nosotros debemos tener claro eso, como tener claro por qué Josué y Caleb son considerados los valientes de Canaán. ¿Por qué Josué y Caleb son considerados los valientes de Canaán? Porque cuando Moisés los envió como espías para reconocer la tierra, estuvieron 40 días allá. Y ciertamente ellos testifican de que vieron gigantes y hombres de gran tamaño y frutas inmensamente hermosas, tierra que fluye leche y miel. Pero los otros 10 dijeron ellos que no podían entrar porque habían ciudades amuralladas, porque había, bueno, el problema era tan grande que se veían como insectos, como saltamontes al lado de los gigantes. Imagínense usted el concepto que tenían de sí mismos y de Dios. Pero si me permiten, leo para ustedes en Números 14. Y Josué, dice el versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Es lo que estaban diciendo. Esta gente valiente, ¿entiendes? Ok, cuando hablamos la semana pasada en cuanto a la valentía, ese valor de la valentía, se circunscribía, ¿verdad? El contexto era donde un ejército que no tenía experiencia militar, ¿verdad?, ni de guerra, ni de nada, unas cuerdas de esclavos que salieron de Egipto, iba a entrar a una tierra a tomarla, a hacer guerra, a hacer batalla. Dios no estaba viendo la condición física, militar, bélica, de los recursos que tenía ellos. No, soy yo el que les voy a dar la victoria. Y claro, muchos midieron el éxito en función de sus propios recursos. Y se vieron que no podemos, realmente somos incapaces de hacer algo. Pero Caleb y Josué no lo vieron desde ese punto de vista. Josué y Caleb lo vieron desde el punto de vista: si Jehová se agradara de nosotros, mire este ejemplo, nos los comeremos como pan, sin ningún problema. Bueno, casi los lapidan, casi los matan, casi levantan un nuevo líder, matan a Aarón, a Josué, porque ellos querían era regresarse a Egipto. Por eso los cobardes, dijo el Señor, estos no van a entrar. Todos los que sean de 20 años para arriba se van a quedar aquí en el desierto. Y esos 10 que fueron de primero, esos son los primeros que van a morir aquí. Hermano, usted está llamado a ser un valiente.
Pero ahora, en el contexto nuestro, no tenemos espadas que desenvainar, ni una tierra para conquistar. No estamos en eso. Estamos llamados a ser valientes para guardar la fe hasta el final. Eso es ser valiente. Para no claudicar ante las tentaciones. Eso es ser valiente. ¿Entiendes? Para hacerle frente con el escudo de la fe a todos los dardos de fuego del enemigo. Eso es ser valiente. Para tener la vestidura del guerrero. Eso es ser valiente. O sea, no son como la armadura romana, sino una armadura bíblica para poder hacer frente a todo lo que el enemigo va a tratar y lo va a hacer para engañarnos y para hacernos ceder o para distraernos. Eso es ser valiente. Usted es valiente porque usted va a poner por obra lo que Dios le ha mandado a poner por obra. Usted es valiente porque usted va a hablar con la gente sin temor acerca del testimonio de que Cristo vino al mundo para salvar a la humanidad y dar su vida por ello. Y resucitó al tercer día, ¿verdad? Como evidencia clara, tangible, real, histórica, científica, de que realmente la ofrenda que Él mostró con su sacrificio fue recibida con agrado por el Padre. Eso es ser valiente. En el contexto que vamos a hablar ahora es la valentía de guardarse y guardar la palabra de Dios para ponerla por obra hasta el fin. Así que el contexto no son los cananeos. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, y ahí vamos a ver el contexto de nuestro enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo estaba claro. No tenemos lucha contra los ladrones, los narcotraficantes, los extorsionadores o quien quiera que usted vea en la carne que son sus enemigos. No, esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de la tierra. No se ven, pero usted tiene que saber que ellos usan a personas para venir a hacer guerra con usted. Usted no puede ir contra la persona si sabe que la persona simplemente está siendo como un títere de aquella potestad. Y cuando dije acerca de principados y potestades, son gobernadores sectoriales, como gobernadores de municipios. Nosotros tenemos 9 municipios. Bueno, cada municipio tiene un comandante que mueve sus legiones para provocar desastres dentro de ese municipio. Así como esos 9 municipios dan cuenta a una potestad que ya sería la que gobierna los estados. Y estas que gobiernan los estados son gobernadores de las tinieblas, y las que gobiernan los gobiernos en el mundo podríamos considerarlos como huestes espirituales de maldad. O sea, orden de jerarquía para gobernar el mundo. Nuestra lucha es contra ellos. Claro, usted no va a salir, te reprendo Satanás, te reprendo demonio por la calle, porque va a decir, este se volvió loco. Usted tiene que ser valiente para que cuando la puerta toque, cuando el enemigo toque a su puerta, usted pueda estar firme en el día malo. En el día malo es cuando los dardos de fuego lleguen, cuando de una manera imperceptible el enemigo quiera cautivarlo, cuando de alguna manera seductora el enemigo quiera hacerle caer. Eso es lo que usted tiene que estar firme en medio de esa situación. Y el gozo nuestro, la alegría nuestra, es cuando leemos Efesios 2:1 en adelante, que dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. O sea, nosotros somos valientes porque ahora tenemos conciencia de saber quiénes somos para Dios. ¿Y cuál es nuestro rol, nuestra función dentro del contexto que nosotros nos toca vivir, estos años de vida que nosotros nos toca? Pablo dice seguidamente que en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Estábamos cautivos, pero no lo sabíamos. Estábamos muertos, pero no lo sabíamos. No teníamos conciencia de que estábamos muertos. Pero dice la palabra que Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Ahora bien, seguíamos la moda, seguíamos la música, seguíamos el lenguaje de este mundo, éramos parte del mundo.
no teníamos ni conocimiento de Dios, ni teníamos las promesas de Dios para apropiarnos, no teníamos nada, estábamos totalmente ajenos. Ahora, ¿quién es un valiente? Un valiente es aquel que sabe que Dios lo ha sacado de la potestad de la tiniebla y lo ha traído al reino de su amado Hijo. ¿Quién es un valiente? Aquel que se mantiene firme, que no cede ante las tentaciones del enemigo. Vamos a leer entonces el contexto del que nosotros vamos a tratar hoy. Va a estar en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, yo creo que con estas palabras me imagino aquel hombre de aproximadamente 68 o 70 años que era Josué cuando recibió esta encomienda. Como, claro, ante un cargo ahora de estadista, de general no de división, general en jefe de todas las tropas, o sea, la máxima autoridad. Ahora me están poniendo en una condición que quizás yo no me considero todavía apto para asumir tal responsabilidad, pero ya Dios dijo, mira, Josué, ven acá, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú te encargas de introducir a este pueblo y de repartir la tierra que yo prometí. ¡Wow! Qué tremenda lucha, qué tremenda. Pero le voy a decir una cosa. Yo quiero decirle el secreto de su éxito. El secreto de su éxito es que la palabra de Dios esté en su corazón y usted haga conforme a todo lo que Moisés mandó y no se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha. Y le voy a dar la promesa. Entonces, si usted lo hace, usted hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. ¿Está claro? ¿Está claro eso? El asunto es, ¿qué falta? ¿Por qué si el pueblo de Dios tiene ese conocimiento, por qué algunos se ven así como decaídos, como fracasados, como que ay, ¿dónde está? Se revisa y dice, ¿qué está malo en mí? ¿Qué he hecho de mal? Porque no veo que la prosperidad se acontezca. Ya va, y no se vaya de bruces. Espere un momento. Estoy hablando de, primero vamos a hacer lo que Dios nos toca hacer. O lo que Dios demanda de nosotros. Dijo él, esfuérzate y sé muy valiente. O sea, muy valiente. Para cuidar de poner por obra todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ello, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, esa es la primera parte que quiero considerar con ustedes. En el contexto estaba diciendo, cíñete a lo que se te ha dicho. Cíñete, aprieta el cinturón y cíñete a la palabra que se te ha encomendado. Lo demás es problema mío. El problema tuyo es, haz lo que te estoy mandando a hacer. Qué bello. Eso es lo que tenía que hacer Moisés. Ahora, en el contexto nuestro, ¿qué nos está diciendo? Bueno, mire, Jesucristo dijo así. Cuando dio su reporte final en Juan 17, dijo así, la palabra que me diste, yo les he dado. Y ellos la han guardado. Fíjense el éxito de los apóstoles. Algunos apóstoles fueron ganaderos, tuvieron como Job rebaños de camellos y rebaños. ¿Tuvieron ellos? No tuvieron eso. ¿Tuvieron eso los apóstoles? No tuvieron eso. O sea, si nosotros, bueno, quiero que se quite el enfoque. Si nosotros pensamos que nuestra prosperidad o que todo nos salga bien está en función del bienestar económico, se equivocó. No lo piense ahí. Porque cuando ve la vida de los apóstoles, ninguno fue millonario. Ninguno. Ahora, pregunto, ¿le agradó a Dios la vida de ellos? Definitivamente. ¿Por qué? ¿Dónde está el éxito? Fueron fieles.
porque se ciñeron a la palabra. ¿Tenían debilidades? Claro que tenían debilidades. ¿Fallaron? Sí, fallaron. Pero ellos persistieron, fueron resilientes, se levantaron y mantuvieron delante de ellos su palabra. Tomando el salmista cuando dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. El apóstol Pablo le exhortó a la iglesia de Colosa y le dijo allá en Colosenses capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo, ¿qué hace? Abunde, abundantemente. O sea, llene su corazón. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pedro dijo, en 1 Pedro 3:15, dijo, si no santificad a Dios en vuestros corazones y está preparados para presentar defensa a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros? Santificar, ¿qué quiere decir? Dedique su corazón para aquello a lo cual Dios lo llamó. Si Dios llamó su corazón y limpió su corazón para algo bueno, dedíquelo para eso. Nuestro corazón está hecho para recibir la palabra de Dios, para llenarnos abundantemente de la palabra de Dios. De tal manera que cuando hablamos, no hablamos gamelote, no hablamos tontería, hablamos la palabra de Dios, hablamos la palabra que edifica, la palabra que exhorta, la palabra que anima, la palabra... O sea, no estamos hablando el lenguaje que ellos hablan, ni con los calificativos, ni los adverbios que ellos hablan, no. El hombre que prospera en su camino es aquel que habla abundantemente y vive una vida abundante porque habla de la abundancia que hay en su corazón. Y la abundancia que hay en su corazón tiene que ser su palabra. Así que de tal manera que, bueno, entonces ahora voy a tener una cuenta en dólares y ahora, no. Va a tener vida abundante. Porque va a hablar de Cristo cada vez que le toque. Va a tomar una actitud ante la adversidad totalmente diferente. Porque aquellos que no tienen en su haber, en su acervo, en su haber, mucha palabra de Dios, ¿de dónde se agarra cuando viene el día malo? Cuando te es confrontado con alguien para esgrimir o para discutir, ¿verdad? O para defender la fe, ¿qué esgrime? ¿Qué saca si no tiene nada? Porque tiene una Biblia en el celular y entonces lee un versículo cuando va en el carro. Ok, está bien. No, así no es. La palabra de Cristo abunde. Abunde. No es la cantidad de palabras, sino que abunde en su enriquecimiento en nosotros, ¿me entiendes? Que se enriquezca mi corazón con su palabra. Tenemos otro texto que quiero compartir, el 2 de Pedro 1. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y es por eso que yo le digo, mire, la gente se pasa viendo YouTube, para ver las noticias, para ver qué va a pasar mañana, si llega esto, o si pasa aquello, o si... ¿Usted quiere buenas noticias? El periódico dice lo que pasó ayer. Pero la Biblia dice lo que va a pasar mañana. Esa es la buena noticia. Porque la gente que como no sabe lo que va a pasar mañana se sorprende de cada una de las cosas que pase. Pero como usted sabe lo que va a pasar mañana. Y lo que va a pasar mañana, lo mejor que usted le puede pasar mañana es saber que Dios estará con usted donde quiera que vaya. Eso le da paz porque ellos no tienen paz, ¿me entiende? Porque no saben lo que va a pasar mañana. Pero el que prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es fiel. Perdón. Una de las personas que realmente para nosotros siempre ha sido un ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, vamos a escuchar esta lectura. Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 10. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. En verdad que a veces me quedo estático, nada más al tratar de percibir qué había en el corazón y en la mente de este hombre. ¿Qué había? Se da cuenta que nosotros tenemos un formato en nuestra mente totalmente equivocado, posiblemente en la gran mayoría. Porque la gente que está pensando en estar bien es estar económicamente estable. Pero eso no es lo que enseña la palabra. Sí, Pablo, podríamos decir hoy día, era un hombre conectado con el gobierno. Para no decir otra palabra. Conectado con el gobierno. Relacionado, de mucha influencia. Él aprobaba o desaprobaba la muerte de los cristianos. ¿Se acuerdan de Esteban? Y él era un hombre bien preparado, en verdad, como judío y como fariseo. Y crecido a los pies de todo un maestro que la gente sabía que era el Gamaliel. Pero, ¿sabe? Ahora que vino a Cristo, dijo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Y ahora las estimo como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Él no tenía celular. Ah, sí, voy a ir a un versículo bíblico. No, eso no lo hacía él. Se metía de cabeza a decir, la excelencia del conocimiento, quiero ir a las profundidades de la sabiduría de Dios, al conocimiento, a la revelación del Hijo de Dios que se ha formado en mi corazón. Eso es lo que él quería. Decía, y ahora aún las estimo como basura. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Sabe? Usted decide llenar su corazón de Cristo. Y usted dice, ¿qué tiene que perder? Lo que tiene que perder no vale nada, es basura. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Para ganar más de Cristo, para tener más de Cristo, para hablar de Cristo. Tenía ganado, tenía camello, tenía ovejas. Eso no era su norte. Tenía propiedades, tenía una partoquinta, no tenía nada de eso. Para él estaba claro que su norte era la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Ese era un valiente. Pedro era un valiente. Con todo lo que le pueden decir Pedro era un valiente. Yo estoy firme en esto y no me cansaré de exhortarlos y de amonestarlos en las cosas del Señor. Es más, yo sé que me queda poco tiempo, pero no voy a ser diligente en que aún cuando yo no esté, quede escrito algo para que ustedes se recuerden lo que yo les he dicho. Es un valiente. Finalmente, en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Camino agradable a Jehová. ¿Se acuerdan eso? ¿A qué lo relaciona? ¿A qué viene a su mente? Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es un camino que a Dios agrada. Pero ¿cuál es la virtud? La fidelidad. Ahora, para ser fiel hay que ser valiente. O hay que ser valiente para ser fiel. José fue valiente para rehusar los encantos de aquella señora, esposa de Potifar. ¿Fue valiente? Sí, fue valiente. Nosotros tenemos que ser valientes, no ahora, sino en los días que vienen. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué va a pasar en el mundo en los próximos años? Usted tiene que ser valiente para guardar, porque mire, hay una religión que se va a levantar que se llama tecnología, la IA. Y si ahora piensa usted que se meten en su vida y en su casa, bueno, cuando eso se desarrolle, usted no lo van a dejar ni siquiera ni dormir.
se van a meter por donde usted menos se imagina que se van a meter, pero van a estar en todas partes. Y somos, como dijo un predicador, debemos entender que somos sacrificables. Todos nosotros. No hay que tener temor a eso, hay que ser valiente. Esteban lo sacrificaron. Los apóstoles, la gran mayoría, fueron sacrificados. Nuestro Señor fue sacrificado. Por eso Pablo dijo, aún ser semejante a Él, aún en su muerte. O sea, si tengo que ser sacrificado, decapitado, no importa. Ser valiente para vivir conforme a la palabra. Yo espero que esta palabra quede en su corazón. Voy a sellar este mensaje con Josué 1:8. Nunca, ¿entiende la palabra? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vean lo importante y lo necesario, lo vital. Nunca se apartará en tu boca este libro de la ley, sino que en ella meditarás de día y de noche, para que hagas conforme en él está escrito. O sea, la palabra no nos está dando a nosotros para el contexto del domingo del culto. No, para que hagas conforme en él está escrito todos los días. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ah? El salmista en el Salmo 1 dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la palabra de Dios está su delicia, su deleite, su oasis. De ahí no me quiero salir. Y en ella medita por el celular, no, medita de día y de noche. Y la promesa será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Que el Señor le bendiga donde quiera esté y que nos vemos el próximo lunes.